Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver cuáles son los objetivos de esta sesión. El primero es entender el proceso evolutivo de las arquitecturas de software. Todas las arquitecturas, bueno, creo que no es importante en este momento definir qué es una arquitectura, creo que todos tenemos pleno conocimiento de eso. Una arquitectura de software es la manera como nosotros orquestamos o integramos componentes de software para dar solución a un requerimiento. Las arquitecturas de software son conjunto de buenas prácticas, frameworks o tecnologías que conjugan para la solución de un requerimiento, pero las arquitecturas justamente nos definen modos de trabajo y por eso es que van evolucionando, porque los modos de trabajo, las tecnologías, los requerimientos cambian con el tiempo. En los años 80 o 90 hablábamos de requerimientos que eran muy sencillos de cumplir en estos tiempos. O sea, que te pedían, por ejemplo, te pedían un formulario para ingresar los datos de una persona y guardarlo en la base de datos. Entonces, había soluciones basadas en lenguajes como AS400, ¿no? COBOL, muy sencillo, se podría decir, en términos de complejidad del lenguaje como tal, y los requerimientos también eran sencillos. Entonces, como los requerimientos eran sencillos y las tecnologías eran también incipientes sencillas, las arquitecturas eran muy simples. Pero conforme fue avanzando el tiempo, en estos momentos, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de liberar un producto de software o un MVP, como se dice, ¿no? Un mínimo viable de un producto, hablamos de días para implementar una solución que interactúe con esto, con lo otro, que se vea en el celular, en el televisor, en el reloj. Entonces, las tecnologías cambian, los requerimientos y la complejidad de los requerimientos cambian y por lo tanto las arquitecturas, este conjunto de prácticas y frameworks también tienen que evolucionar con el tiempo. Entonces, es importante entender ese proceso evolutivo que ha tenido las arquitecturas de software. Otro punto importante es saber cuál es la arquitectura de software que debemos aplicar para un determinado caso de uso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, las arquitecturas han evolucionado, las que van quedando atrás no es que ya no se usan, ¿sí? Sí se usan, pero ya van quedando a ciertos escenarios dirigidos, ¿no? Ya no es de que aplican para todo. Y las nuevas aplican para la mayoría de casos, pero no aplican para todos tampoco. Entonces, por eso es importante entender las arquitecturas de software que existen, cuáles son las últimas, cómo nacieron y cuál se usa en un determinado caso. Obviamente estas arquitecturas van a poseer ventajas y desventajas que de acuerdo al presupuesto que manejamos para el proyecto, a la cantidad de personas que tenemos, al tiempo que nos da el cliente para el desarrollo, pues convendrán unas u otras. ¿Ok? El día de hoy vamos a centrarnos en la primera arquitectura, que es la arquitectura monolítica, pero no lo vamos a hacer con tecnología vieja. Lo vamos a hacer con tecnología un poco reciente, porque como nos comentaba yo, él trabaja con aplicaciones web de Java, pero con tecnología antigua. Entonces, como este taller está orientado a que ustedes al terminar puedan salir y puedan buscar un trabajo relacionado con Java, entonces yo no les voy a explicar servlets o JCPs, porque si bien es cierto, es el estándar, ya está muy en desuso y pocas empresas lo requieren. Entonces vamos a ir directamente con el framework de facto de Java, que es Spring Boot, ¿ok? Entonces, esos son los objetivos de la sesión. Vamos a pasar a la siguiente presentación y vamos a platicar un poco más de estas arquitecturas monolíticas y cómo es que se venían estructurando. Al inicio de los tiempos, cuando se empezó a desarrollar software empresarial, la arquitectura por excelencia era la arquitectura monolítica, que es la primera que estamos viendo ahí. ¿Qué te dice la arquitectura monolítica? Y de hecho, muchos sistemas actualmente todavía son monolitos. ¿Qué es un monolito? Pues es un bloque de piedra, ¿no? Un monolito es un bloque de piedra, es una sola pieza, que si tú quieres mover algo, pues se tiene que ir todo para allá, ¿no? No hay forma de
dividirlo, porque si lo dividimos ya deja de ser un monolito como tal. Entonces, el monolito, hablando en términos de software, era un componente de software, una caja donde metíamos todo. Metíamos la base de datos, metíamos lo que el cliente veía, metíamos toda la lógica del negocio, todo iba empaquetado en una sola caja. Así es como anteriormente se desarrollaba el software. Y de hecho muchas empresas todavía manejan monolitos como tal. Entonces lo hemos incluido dentro del proceso de capacitación porque cuando salgamos al mercado lo más probable es, por la experiencia que traemos, que no nos van a soltar nuestros servicios o aplicaciones serverless, nos van a soltar monolitos, pero es un buen punto para empezar y ya les voy a comentar que hay empresas de hecho que están volviendo a los monolitos, pero eso lo vamos a platicar más adelante. Luego de que las soluciones de software estaban basadas en monolitos, que todos los componentes estaban juntos, todo comenzó a crecer y comenzó a volverse complejo, porque si tú dentro de un monolito, vamos a suponer un sistema de bancos, dentro del monolito de un sistema de bancos, tú querías cambiar algo en la gestión de las cuentas de un usuario o de los clientes del banco, y así modificas el código, podías pegarle a otras cosas como el módulo de cálculo de tasas de interés. O sea, todo estaba tan entrelazado que era riesgoso. Entonces apareció un nuevo término que es el SOA. El SOA o arquitectura orientada a servicios decía, espera, no podemos tenerlo todo en un solo bloque. No podemos tener el backend, frontend, la base de datos, los gestores de cola metidos en una sola caja. Tenemos que separarlos, pero separarlos en orden. Y ahí fue que apareció la arquitectura SOA, que reinó más o menos hasta el año 2012. Esa arquitectura SOA, ¿qué te decía? Ten tu base de datos y todo lo que es la lógica de negocio, divídela en servicios, como lo vemos ahí en la imagen. Esas cajas eran servicios y cuando alguien quiere usar un servicio, pues tiene que pasar por un bus, tiene que pasar por un componente que te recibe la petición y ve la petición de qué es y la redirige al servicio específico. La solución era buena, permitía crear aplicaciones más grandes de forma más escalable, pero tenía un problema, que que el Enterprise Service Bus, si fallaba, fallaba todo. O sea, ya no te podías conectar a ningún servicio. Aparte necesitabas protocolos especiales para conectarte a esos servicios. Ahí fue que apareció el SOA con P. No hay que confundir SOA sin P y SOA con P. SOA es la arquitectura orientada a servicios y SOA fue una implementación para esa arquitectura. ¿Sí? Fue una tecnología de servicios web. Antigua también, algunos sistemas legacy todavía lo utilizan, pero esa aplicación decía, divide tu aplicación, tu monolito, en diferentes piezas y yo te voy a poner un bus intermedio y tú a través de ese bus te vas a conectar a los aplicativos. Aquí hay una tendencia clara de la gente que manejaba el tema del desarrollo de software en ese tiempo a querer dividir el software en piezas más pequeñas. Siempre ha sido esa la tendencia, pero aquí se vio marcado cómo se pasó de monolito a las arquitecturas orientadas a servicios. Entonces, pero, como les comento, ahí el problema fue que esa arquitectura necesitaba un aspecto de gobernabilidad, o sea, mucho control, porque al crecer a nivel de servicios, te ibas a llenar de servicios y luego si tú querías un servicio que hiciera tal cosa, ¿a quién le preguntabas? ¿Quién era el experto? ¿Quién controlaba esa tecnología? Aparte necesitabas componentes de software complejos, porque el Enterprise Service Bus era es un componente complejo de software, ¿no? Incluso los desarrolladores sufríamos, no sé quién en algún momento escuchó sobre Oracle ESB, por ejemplo, era un dolor de cabeza, es un dolor de cabeza, ¿no? VPL era una implementación también muy complejo, la verdad, muy complejo. Entonces la gente dijo, ok, ya lo estoy dividiendo en partes, lo que es un software, pero necesito simplicidad.
Por ejemplo, ustedes llegaban a una empresa que manejaba una arquitectura SOA y le decían, bien, hoy vas a cambiar esta etiqueta, ¿no? No quiero que diga ingresa tu nombre, sino quiero que diga ingresa tu nombre y apellido. Ok, ustedes hacían su cambio en el front, pero para probarlo, pues tenían que desplegar un service bus local o de prueba, pero también tenían que desplegar un servicio. Entonces era muy complejo desplegar estas arquitecturas para desarrollar. Entonces siguió la tendencia, se movieron al tema de los microservicios, que es el que actualmente está reinando, pero todo parece indicar que ya se va a acabar ese reinado. Entonces se movió todo el tema de los microservicios, se siguió manejando el frontend, o el frontend en la parte que se le muestra al usuario, se siguió manejando como tal, pero esa complejidad del bus no se podía concebir para los entornos actuales. Fue que apareció un nuevo componente que es el API Gateway. El API Gateway es similar al Enterprise Service Bus. O sea, él recibe las peticiones de los usuarios, pero lo recibe en un lenguaje muy simple. De hecho, el componente como tal no pesa mucho, lo puedes levantar con pocos megas de RAM. Y los microservicios cambiaron la figura que venían manejando los servicios, porque ustedes si se dan cuenta, teníamos servicios, pero todos iban a la misma base de datos en el modelo orientado a servicios. Entonces los microservicios dijeron, no, no podemos seguir manejando eso porque es complejo. Es complejo si queremos probar algo, tenemos que levantar mucha infraestructura en nuestros entornos locales para poder probar eso. Necesitamos servicios pequeños, pero independientes, que uno pueda convivir o que uno pueda existir sin la necesidad de que existan los otros. Es por eso que en la arquitectura de microservicios, cada componente de software tiene su propia base de datos y es independiente. Tú lo puedes ejecutar él solo y no le debería pasar nada, en teoría. No debería necesitar otro componente. ¿Sí? Esta arquitectura de microservicios es la que está gobernando actualmente el mercado, pero el problema con esta arquitectura, a diferencia de las otras, de la arquitectura monolítica y de la arquitectura orientada a servicios, que traían reglas de juego muy claras, los microservicios no. Los microservicios te dicen, ¿sabes qué? Tú divide tu requerimiento o divide tu producto que quieres implementar en módulos pequeños que sean independientes y se acabó. Pero eso se puede interpretar de muchas maneras y es por eso que esta arquitectura de microservicios genera muchos problemas. Cuando tú lo implementas bien, es, como decimos en México, una chulada. Es muy bonito, es muy rápido, te ahorra un montón de dinero. Pero si tú lo implementas mal, es un dolor de cabeza. Y, y vas a desear un montón haber hecho un monolito en vez de haber implementado microservicios. Ese es el problema que trae actualmente y algunas empresas grandes se están moviendo, o sea, se movieron de monolitos a microservicios y una vez que estaban en microservicios dijeron, no, es muy caro, es muy costoso, es muy tardado, no puedo probar nada y se regresaron a monolitos. Entonces, esta es la tendencia actual, de microservicios se van a monolitos, de monolitos a microservicios, así están las empresas actualmente. Y lo último, pues ya con todos estos proveedores de la nube que aparecieron en el mercado, AWS, Google Cloud, Platform, Azure, DigitalOcean, que apareció como un simple proveedor de, de servidores de VPS en Internet, se está moviendo también a ser un proveedor cloud. Creo que por ahí tenemos también de Oracle, IBM, todo el mundo te está ofreciendo infraestructura en la nube. ¿Qué quiere decir esto? Que tú ya no necesitas servidores, porque todavía en la arquitectura de microservicios tú necesitabas un servidor, ya sea virtual o físico, para meter esos microservicios. Pero las nuevas tendencias te dicen, no, es que ya no necesitas un microservicio y te venden funciones. ¿Qué son las funciones? Estas funciones son como que te dan un entorno de trabajo y te dicen, aquí haz tu función que suma 2 números y públicala. Tú no sabes en qué servidor está publicado, tú no sabes en qué país, no te puedes por ahí medio controlar la región, ¿no? Pero es muy transparente para ti, o sea, tú solamente llamas a una función que sabe
dónde estará almacenada. Entonces, esa es la última tendencia. Espero que podamos hacer algunos ejemplos. No les prometo con AWS porque es caro y por ahí si se nos pasa algo, si la factura me puede salir muy alta, pero podemos hacer un ejercicio con DigitalOcean, ¿ok? Pero básicamente, estas son las 4 arquitecturas. La tendencia actual manda microservicios en temas de salario, las que mejor pagan. Yo diría que es la segunda, la SOA, porque un desarrollador que conoce de estos componentes, de estos buses empresariales, suele cobrar bastante, pero el trabajo es muy poco también. Entonces la recomendación aquí es practicar monolitos y tratar de moverlo hacia microservicios. ¿Ok? No sé si alguien tenga una consulta hasta este punto. Cualquier pregunta se vale, no sean tímidos. ¿Sí quedó claro todo el tema de microservicios? ¿Sí se entendió cuál es la diferencia entre uno y otro? Bien, 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 bien. Entonces, vamos a ver. Ah, por ahí alguien levantó la mano. Sí, adelante. Rolando, hazme un favor. ¿Tú me podrías Sí, explicar un poco más cómo funcionaban los bus en la segunda generación en el SOA? El claro, Enterprise Service Bus. ajá, cuando nosotros, los servicios en esos tiempos se publicaban a través de protocolos, el más preferido era el protocolo SOAP. El protocolo SOAP con P es un protocolo basado en XML, pero que utiliza un formato que es complejo y difícil de interpretar por un humano, a diferencia de los microservicios. El API Gateway utiliza JSON. No sé si has escuchado de JSON. Es un lenguaje, una forma de representar una entidad muy sencilla que tú la puedes ver y sabes a qué hace referencia, pero en los tiempos de las arquitecturas orientadas a servicios, se utilizaba en esos tiempos los servicios web de tipo SOAP, que eran servicios basados en XML, ¿ok? Tenían su propio formato. Entonces, lo que hacían estos eh, buses, estos servicios de bus empresarial, era tomar la petición que venía de un aplicativo y de acuerdo a la cabecera que traía esa petición, esa información, pues ya realizaba procesos de autenticación, ¿no? Decía, ok, a ver, ¿quién me está pidiendo el estado de cuenta? Me lo está pidiendo Darío Jiménez. Ok, en la petición tiene que venir una firma que me diga que efectivamente es Darío Jiménez quien está haciendo la petición. Entonces, ese bus agarraba, extraía esa información, realizaba el proceso de validación, decía, sí, sí es Darío, ok, vamos a canalizarlo al servicio que corresponde, ¿no? Ese es uno de los usos. Otro, tú tenías un servicio, por ejemplo, vamos a hablar del tema de factura. Tú tenías un servicio para generar una factura electrónica. Vamos a decir, la DIAN, por ejemplo, tiene un servicio con el que te genera una factura electrónica. Listo, tú lo implementaste en un servicio dentro de tu arquitectura. Luego necesitabas notificar esa factura electrónica a los clientes. Ok, entonces creabas otro servicio para notificar la factura a los clientes. Y venía el área de contabilidad y te decía, oye Darío, necesitamos otro servicio que cuando una factura fue autorizada y antes de notificarla, quiero que nos inserten una tabla de auditoría que esa factura ya está ok para nosotros llevar la contabilidad. Ok, creabas tu servicio de inserción en esa tabla de auditoría. Entonces tenías 3 cosas, tenías 3 componentes. ¿Y ahora qué hacías? Cuando alguien venía y te decía, venía la gente de ventas, ¿no? Y te decía, Darío, quiero que me implementes un proceso que en un botón me haga todo, porque yo no tengo tiempo de estar generando la factura,